para observar, para evaluar, para dar seguimiento al gasto público, sobre todo frente a la hegemonía, frente a la concentración de poder que tendrá el próximo gobierno. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver algunas ideas alrededor de esta problemática, de este tema de debate, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de este día. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, fue declarado hoy como presidente electo por el Tribunal Electoral, con lo que comienza formalmente la transición con el gobierno saliente y la preparación de las iniciativas que planea llevar a cabo con una agenda abultada de promesas que aún debe acreditar su viabilidad financiera. La próxima administración recibirá una economía estable, aunque con un peso mayor al que encontró la de Peña Nieto, por el coste de la deuda pública y, en consecuencia, un espacio fiscal más reducido para cumplir con los ofrecimientos de política social, pensiones, seguridad pública y relanzamiento de la economía que es su antecesor. El nuevo gobierno contempla programas como la descentralización del gobierno o políticas sociales para los jóvenes que supondrán recursos para cumplirse, aunque ha descartado una reforma fiscal para incrementar la recaudación estatal. Para analistas y calificadoras, los esfuerzos fiscales han permitido a México tener base de ingresos más estable, pero preocupa, por ejemplo, la volatilidad de los precios del petróleo, el comercio y la inversión. Una propuesta reiterada por organizaciones empresariales y civiles que no ha sido mal vista por el equipo del presidente electo es la creación de un consejo fiscal que sirva de vigía y contrapeso al manejo presupuestal de la Secretaría de Hacienda. La crisis financiera mundial de 2008 convenció a muchos países de crear consejos fiscales para promover la disciplina en el gasto público y tomar mejores decisiones presupuestales a través de la observación y evaluación de esta clase de instrumentos. Estos deben ser apartidistas, gozar de autonomía de gestión, tener alta capacidad técnica y con un megáfono para difundir los hallazgos y recomendaciones. El actual gobierno rechazó crear un consejo fiscal, pero el aumento de la deuda en su sexenio y el debate sobre la reforma de financiar los programas de la siguiente administración han reavivado el debate y la exigencia de contar con mecanismos independientes para el seguimiento y evaluación del gasto público en un país en el que la responsabilidad hacendaria ha sido muy débil. La capacidad del nuevo presidente de México para sostener el crecimiento del Producto Interno Bruto y la estabilidad al mismo tiempo que cumple otros objetivos de políticas ayudará a determinar la trayectoria de las calificaciones crediticias del soberano, dijo Joydeep Mukherjee, analista de calificaciones soberanas de Standard & Poor's. Un estudio de México Evalúa señala que la crisis financiera de 2008 enseñó al mundo que se debe vigilar las finanzas de los gobiernos con mucho más cuidado y de manera sistemática. México no era la excepción. Derivado de esta crisis, el país no adoptó a tiempo programas de austeridad en la administración pública como la mayoría de los países que sí lo hizo. En cambio, siguió gastando y endeudándose sin mucho impacto en la calidad del gasto. Con el actual gobierno, la deuda pública total creció 10 puntos del PIB. Sin embargo, cada vez se destinan menos de estos recursos a inversión pública. En 2018, por cada peso de endeudamiento del gobierno federal, solo 56 centavos se destinarán a la inversión pública. De acuerdo con Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, la concentración de poder que caracteriza la gestión de Andrés Manuel López Obrador hace muy pertinente que la discusión del paquete de reformas que el próximo presidente ya publicitó no ocurra sin un consejo fiscal que pueda evaluar la factibilidad financiera de los mismos. La propuesta de López Obrador, presidente electo, de descentralizar las secretarías a través de trasladar 27 dependencias federales a los estados está contemplada para consumarse durante el sexenio y tendrá un costo estimado de 127.830 millones de pesos erogados a lo largo de toda la administración. Andrés Manuel López Obrador recibió hoy la constancia, la constancia la recibe mañana, pero hoy fue declarado presidente electo, lo recibe un país con estabilidad económica. Sin embargo, la pregunta sobre todo que hay en este momento es, y los programas que tendrá que comenzar a desarrollar en este
momento de transición, tendrán viabilidad financiera. Y junto con eso, pues una discusión que está sobre la mesa desde hace ya un tiempo, y es si se necesita frente a la concentración de poder que va a tener el presidente, el nuevo gobierno, un consejo fiscal. José Luis de la Cruz, ¿cómo estás? Como siempre, un placer tenerte aquí, presidente del IDIC. Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. También me da mucho gusto tener aquí a Carlos Brown, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar. Un placer, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por aceptar. Y Adrián García, investigador del CIEP. Muchas gracias por la invitación. Y si quieres, empecemos contigo. La verdad es que desde la crisis de 2008-2009 muchos países entendieron que tenían que tener algún tipo de contrapeso, que era seguimiento al gasto público, a la forma de ejercerlo. En el caso nuestro vamos a tener, digamos, que un gobierno con una enorme concentración de poder. Esto hace más necesario, sí o no, el tener un consejo fiscal, digamos, un contrapeso interno al manejo de los recursos públicos de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que la respuesta es sí y no. Eso nos gusta porque está polémico el asunto. ¿Por qué sí? Yo creo que la gran deuda que tiene la hacienda pública y el gobierno federal desde los años 70 a la fecha con el país es el manejo inadecuado de las finanzas públicas. Es decir, tenemos lo que en los 70s y 80s se conoció como el problema de la deuda eterna, es decir, ese problema de endeudamiento que no nos hemos podido quitar de encima, lo cual ha provocado una historia perenne de ajustes fiscales. Lo que ocurrió en los años 80s es ajustes fiscales restrictivos que pasaron un costo sobre el crecimiento económico, reiteradas crisis en los 80s, 95, 2009, que heredaron losas de endeudamiento y que implicaron nuevos ajustes fiscales con nuevos costos en términos de salarios para controlar inflación, por ejemplo, en términos de recortes de crecimiento a la inversión pública. Hoy la inversión pública es 3 puntos del PIB, cuando en su mejor momento alcanzó a ser 11, 12 puntos, y eso detiene el crecimiento económico. Y entonces yo creo que la respuesta es sí necesitamos nuevos mecanismos de control fiscal, porque el gobierno no ha sido capaz en los últimos 40 años de generar un esquema de finanzas públicas confiable que promueva el crecimiento. ¿Cuál es el no? El no. O sea, al final del día, tampoco es que en la parte de manejo económico de finanzas públicas exista un consenso. Es decir, ¿a qué nos vamos a ir? A ajustes fiscales en donde se acabe privilegiando lograr superávit fiscal primario, en donde se acabe privilegiando el manejo contable de que ingresos y egresos cuadren a un número determinado, o lo que haya dentro de todo eso, de que exista un crecimiento económico promovido por el gasto de gobierno que acabe privilegiando la transparencia, la lucha contra la corrupción, la inversión pública sobre el gasto corriente, sobre la duplicidad de programas, es decir, tener criterios contables de lograr ciertos déficits no te garantiza que el gasto público sea ejercido con eficacia, con eficiencia, y que entonces acabe promoviendo crecimiento económico. Si nosotros ponemos la restricción de finanzas por encima del objetivo del gasto de gobierno, que debe ser generar crecimiento y desarrollo, también podemos estarnos equivocando. A ver, déjame agarrar tu no para llevarlo con Carlos Brown. Y a ver, dice la parte del no, el argumento del no, sí. Y yo pongo sobre la mesa un dato. El endeudamiento del actual gobierno de Peña Nieto alcanza, ustedes me corrigen, entiendo que son 10 puntos del PIB, más o menos. ¿Eso sería suficiente como para crear consensos, que es lo que José Luis dice que faltaría para, digamos, tener un consejo fiscal que pudiera, digamos, emitir esa clase de vigilancias y supervisiones? A ver, el tema con el endeudamiento es que ese endeudamiento, ¿cómo se dice ese endeudamiento? Es clave. Y ese endeudamiento se hizo por medio de excepciones al marco legal. Hay un marco legal que ya lo tenemos, ¿no?, que establece muy bien cuándo sí, cuándo no, pero que tiene unas excepciones que han sido las que se han usado hasta el momento para endeudar a este país. Son un poco más de 10 puntos del PIB. Poco más. Sí, es un poco más. O sea, estamos en 40, vamos a cerrar el año con 45.5 más o menos, según Secretaría de Hacienda, que es un poco abajo de lo que cerramos el año pasado. Pero ahí la clave es cómo ha sido, ¿no? Ha sido fuera de la disciplina. O sea, lo que financiera. dirías es un consejo fiscal no necesariamente evitaría un sobreendeudamiento o un endeudamiento de esta magnitud como el del actual gobierno.
porque de todas maneras la ley podría permitir hacer contrataciones fuera de ese marco. Justamente eso es lo que tenemos que pedirle a ese Consejo Fiscal. Ese Consejo Fiscal tiene que tener el megáfono y la voz suficiente para hacer notar cuando la disciplina financiera no se está cumpliendo, sobre todo en el caso de la deuda. O sea, es un alertador, un vigía. ¿Esa es tu visión del Consejo Fiscal? Y no solo eso, también, o sea, que emita recomendaciones, o sea, que vaya más allá de solamente tener un dedo flamígero y acusar cuando el gobierno federal y Secretaría de Hacienda hagan y dejen hacer, y que realmente sirva para hacer un contrapeso, porque es algo que no hemos tenido en este país. Por lo menos en tema de finanzas públicas, los contrapesos han sido muy débiles históricamente, y el poder de la Secretaría de Hacienda ha sido bastante alto, digamos. Y eso me lleva a otra cosa, que para poder hablar de crecimiento, para poder hablar de desarrollo, para poder hablar del rol redistributivo del Estado mexicano, también tenemos que hablar del espacio fiscal. Y ese espacio fiscal ahora está muy reducido, ¿no? Muy reducido por la cantidad de la deuda. Pero a ver, me parece que la discusión que plantea José Luis, que tú estás abonando, es interesante. A ver, sí contrapesos, pero si no hay consensos, los contrapesos pueden acabar siendo digamos, un elemento de poca eficacia en el manejo del gasto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, para entender la urgencia de un Consejo Fiscal, yo creo que hay que ahondar un poquito más en la situación fiscal y los retos fiscales que tiene el país actualmente. Estamos, como bien mencionaba Carlos, está reduciéndose el espacio fiscal. ¿Qué quiere decir el espacio fiscal? Los recursos que nos quedan para realizar política pública una vez descontados los gastos ineludibles. Esto va acompañado de un cambio poblacional en donde la población se está envejeciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto en pensiones va a seguir aumentando, el gasto en salud por enfermedades crónicas sobre todo va a seguir aumentando. Esto se está financiando actualmente se está financiando una parte de esto con deuda. ¿Y eso lo hace más o menos urgente? Más urgente, porque un Consejo Fiscal debe tener el propósito de vigilar que cualquier cambio en la política pública esté de un análisis técnico de qué tan viable es y cuál es el impacto que debería de tener en el largo plazo, en la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas del país. A ver, déjame ir a un dato concreto. Y frente a él, ¿qué tendría o no que hacer el Consejo Fiscal desde tu punto de vista? Entre tus sís y tus nos, José Luis. A ver, de cada peso de endeudamiento del gobierno federal, solamente 56 centavos de ese peso se fueron a inversión. Es decir, casi la mitad del endeudamiento se fue a otros rubros, distintos a la inversión productiva. ¿Eso justificaría o no tener un consejo que vigilara y que no solamente hiciera recomendaciones, sino alertara sobre las desviaciones en el gasto público? Yo creo que aquí hay un problema que atiende un problema no nada más fiscal, sino hacendario. Es un problema de hacienda pública. ¿A qué me refiero? El problema del gobierno no es de que le falte dinero. O sea, el año pasado tuvo ingresos excedentes que superaron los 500,000 millones de pesos. Hace 2 años... O sea, más de lo que quiere Andrés Manuel, o sea, de puros ingresos, sacar digamos, de los programas de austeridad. De puros ingresos excedentes, 2017 le dio más de 500,000, creo que 530,000 millones de pesos. En 2016 le dieron más de 600,000 millones de pesos. Wow. Es decir, entre los últimos 2 años, pero si tomamos la cifra de 2003 para acá, la historia es la misma, el gobierno siempre ha tenido ingresos excedentes a lo presupuestado, que han llegado a sumar 3.8 billones de pesos del 2003 al 2017. Entonces tenemos un gobierno, un sector público federal que tiene ingresos excedentes aún en la crisis del 2009. Entonces hay un problema en donde esos recursos no se usan bien. A pesar de esos ingresos excedentes que fueron por impuestos, por recaudación tributaria, que también fueron por mayores precios del petróleo, se endeudó. ¿Qué pasó con ese endeudamiento? Lo que tú mencionas, la mayor parte se fue o a refinanciar deuda o a gasto corriente, muy poco inversión, pero ¿qué generó el gobierno con ese gasto? Un crecimiento en valor agregado del sector público en sus 3 niveles de gobierno que en promedio creció 0.2% entre el 2004 y el 2016. Entonces, si nosotros nos vamos a la viabilidad, la sostenibilidad fiscal nada más, lo que dejamos de fuera es el otro lado, que gaste y gaste bien. Hoy, de acuerdo a estudios que se han hecho desde el año 2000, que los hizo justamente Julio Santaella allá cuando todavía era profesor del ITAM antes de ser presidente del INEGI, lo que demostró es que no hay viabilidad de la política fiscal desde el año 2000. Es decir, desde el año 2000 no tenemos sostenibilidad fiscal. Pero ¿sabes cuál es el monstruo en el closet que es no nada más deuda pública? Los pasivos contingentes. La insostenibilidad de las finanzas públicas actual se hace cuando, además de la deuda, 45.5%, le sumamos todos los pasivos
contingentes que el gobierno va a tener que ir reconociendo, y es ahí cuando las finanzas públicas ya no son viables. Y eso llama a la urgencia, sí, de tener un órgano de contrapeso, pero un órgano que además de la parte fiscal vea a la hacienda pública en su conjunto. Estamos hablando de esta propuesta que está sobre la mesa, así incluso bien acogida por el equipo de transición, por el equipo del observador, de crear un consejo fiscal que sea un contrapeso, un freno, un vigilante, una alarma, un altavoz, como decía Carlos Brown, coordinador de justicia fiscal de Fundar. Me quedé contigo. Sí. Y el tema es que sí vienen proyectos que el Estado quiere impulsar, que van a implicar cuantiosísimos recursos. Uno, por ejemplo, el tema de la descentralización. Estamos hablando cerca de 130,000 millones. Creo que eso es más o menos en lo que se ha estimado que pueda costar sacar a todas las dependencias a lo largo del sexenio. Otros son los programas sociales, por ejemplo, respecto de los jóvenes. Ahí, ¿crees que este manejo tan enorme que va a haber de recursos públicos, que no nos han faltado, como decía José Luis de la Cruz, amerite o también, digamos, que redoble la necesidad de este consejo? Sí, definitivo. Y sobre todo el tema es, no nos ha faltado porque como ha funcionado hasta ahora el Estado de las últimas décadas, no había hecho falta eso, pero cuando vemos cómo estamos parados en ingresos tributarios, digamos, hemos dependido fuertemente de ingresos petroleros en México, ¿no? Y esos ingresos excedentes dependen fuertemente de esos ingresos petroleros. Pero ahora que está el cambio de la transición, digamos, energética y los nuevos modelos y que el petróleo empieza a salir un poco de la jugada y que a largo plazo parece ser que así va a ser, la mirada tiene que ser en ese largo plazo, ¿no? Como decía Adrián. Ahí creemos que está el tema y ahí nuestros ingresos tributarios son vergonzosos. Recaudamos 17.2% del Producto Interno Bruto, que es más o menos como recauda un país como El Salvador o Paraguay, que son además de los países más pobres de América Latina. Pues sí, pero una de las cosas que también ha rechazado el próximo gobierno es que vaya a haber una reforma fiscal. O sea, vamos a tener que trabajar prácticamente con lo que hay, aunque me llama mucho la atención la cifra que ponía José Luis sobre la mesa, y es cerca de excedentes en los últimos 2 años similares a la cantidad de recursos que López Obrador dijo que lograría obtener solamente de los recortes y de la lucha contra la corrupción y la austeridad. ¿Coincides con esa cifra? Porque entonces no estamos mal. No, bueno, acerca de los ingresos excedentes también, justamente también es una de las funciones que debería tener el Consejo Fiscal. Estos ingresos excedentes son así por diseño también, probablemente. Se utilizan para después, son más de lo que se tenía presupuestado y por lo tanto después es lo que se va al gasto discrecional. Un Consejo Fiscal debería también de tener la capacidad de revisar lo que se estaba estimando en la iniciativa del... Explíquenos un poquito mejor para el público. O sea, es posible que no sean excedentes muchos de estos recursos, sino que se presupuestan cantidades mayores que luego se aplican como excedentes y se dirigen o se conducen hacia gasto discrecional. ¿Sí entendí bien? No, en la ley de ingresos se estiman los ingresos que va a haber por todos los conceptos de cuánto se va a recaudar. Es una estimación. Puede ser que sea sistemático y quizás adrede que se estime de menos para tener después esos ingresos excedentes que se pueden después utilizar de manera discrecional. Una de las funciones también del Consejo Fiscal sería ir de la mano con el Congreso en la elaboración del paquete económico para hacer este tipo de estimaciones, de revisar las estimaciones de la ley de ingresos, revisar también, las estimaciones que se hace en el nuevo paquete económico del crecimiento económico que tiene el país en los siguientes 5 años, del crecimiento de la deuda, el precio del petróleo, todo ese tipo de cuestiones que se pueden mover para querer ciertos fines de recaudación, deberían de estar revisados por un Consejo Fiscal, por un análisis rigurosamente técnico. A ver, más o menos la mesa hay consenso, salvo, digamos, los asegúnes que pone José Luis respecto al Consejo Fiscal. Pero la pregunta, yo creo que después de la intervención de Adrián es, bueno, ¿y el Congreso muchas de las funciones del Consejo Fiscal no las tiene el propio Congreso y sus organismos? Mira, no necesariamente en el sentido de lo que se está proponiendo como Consejo Fiscal. Es decir, hoy el órgano de finanzas públicas de la Cámara de Diputados, en general el Congreso de la Unión, tiene capacidades técnicas muy limitadas. En realidad, y por eso el Carlos Ursúa, nominado secretario de Hacienda, lo que él plantea es sí una idea de Consejo Fiscal, pero que sea más bien similar a lo que funciona en Estados Unidos, Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene
tiene más facultades, que tiene más capacidades técnicas, pero que está subsumido apolíticamente, es decir, sin obedecer a intereses políticos dentro básicamente de las funciones del Congreso de la Unión. En estricto sentido, en una democracia en donde hay, como la mexicana, en donde hay nominalmente 3 poderes que en principio están separados, poder ejecutivo, legislativo y judicial, el que el Congreso, el poder legislativo, tenga un órgano poderoso de análisis de finanzas públicas, en donde se supervise, se evalúe, se den recomendaciones, debería ser ese contrapeso, porque además ese organismo legislativo sería representativo de los intereses a nivel estatal, a nivel de la población, porque el voto lleva ya a los representantes, debería ser representativo y debería ser ese contrapeso. En un país como México, en donde el legislativo muchas veces ha estado supeditado al ejecutivo, pues sin lugar a dudas existirían dudas de que esta independencia necesariamente existiera. A ver, la opinión de ustedes, ¿estarían de acuerdo? ¿O el Consejo Fiscal que viene solicitando, que viene pidiendo, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, Sí. corresponde con el modelo Ursúa, con lo que está poniendo sobre la mesa la oficina del presupuesto del Congreso, con lo que ofrece el nuevo gobierno? Voy con esas dos preguntas, con esa misma pregunta para los dos. ¿No? ¿Se necesita o no un Consejo Fiscal que supervise el manejo del gasto público de la Secretaría de Hacienda en el próximo gobierno, después de los escándalos y los manejos que vimos en la actual administración? Está sobre la mesa el modelo Ursúa, está sobre la mesa también el papel que debe tener el Congreso y están las exigencias o lo que quiere la sociedad civil. ¿Dónde se ubican? Pues con sociedad civil, definitivamente. A ver, ¿qué tiene que tener eso? O sea, ¿estás en desacuerdo con lo que hizo el Congreso? Definitivamente. Los últimos 3 años, honestamente, muestran que necesitamos darle mayor capacidad técnica al Congreso, pero además necesitamos mayor independencia para fortalecer, digamos, a quien acompaña al Congreso en esta labor. Pero ¿y el modelo Ursúa es suficiente? Es que el modelo Ursúa todavía no nos dice, digamos, tenemos el nombre, pero no tenemos los apellidos. Sabemos que quiere un consejo fiscal y quiere un CBO. No, pero por lo pronto dice más al estilo norteamericano, de una oficina más técnica. El tema es, con esa oficina necesitamos un número muy grande de especialistas, y eso es uno de los grandes retos. Y además, con una oficina de ese tipo, incluso, digamos, el CBO lo que hace en Estados Unidos es que incluso las propuestas presidenciales que afectan a las finanzas públicas las analiza esta oficina, ¿no? Entonces, necesitamos algo con mucha capacidad técnica, y es algo que estamos proponiendo. Ahora, de frente a lo que se está proponiendo de los recortes de austeridad en el Congreso, evidentemente es algo que va a tocar, y entonces digamos que es como la restricción presupuestaria para lo que sea que se proponga, ¿no? Pero sí se necesita una alta capacidad técnica, se necesita que sea partidista, se necesita que tenga, digamos, autonomía de gestión y técnica, se necesita que tenga este megáfono para poder sacar sus recomendaciones y hallazgos, y que no sean informes que se queden guardados y empolvados, sino que realmente sirvan para fortalecer la labor legislativa. Una chamba más o menos parecida es la que hacen ustedes desde el CIA. Sí, algo similar, pero... ¿Qué necesitaría haber, digamos, como Consejo Fiscal en la Secretaría de Hacienda? Ya sabemos, apartidista, ustedes quieren que sea como de recomendaciones. Autonomía de gestión, autonomía presupuestaria, que tenga alta capacidad técnica. Actualmente creo que también es importante para no generar un gasto presupuestario extra. Actualmente en el Congreso existe el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y en el Senado el Belisario Domínguez. Quizás fusionar por ahí estos dos, y que de que ahí surja el Consejo Fiscal, y obviamente que sea totalmente partidista y, como te mencionaba, con autonomía de gestión presupuestaria y una alta capacidad técnica para poder... el principal mandato creo que yo que debería ser velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo del país. Antes de que lleguen las calificadoras y nos empiecen a dar lata y a bajar la calificación, desde el IDIC, ¿qué dicen? ¿Estarías de acuerdo con esa propuesta? Mira, sí, yo creo que sí necesitamos... la burra no era arisca, ¿no? 40 años nos han enseñado que el manejo desde el sector público, de las finanzas públicas, no ha sido el adecuado. Entonces sí necesitamos un organismo de contrapeso que dé directriz, sobre todo porque la herencia que se recibe de deuda, pasivos contingentes, gasto ineficaz, es muy grande. Sin embargo, me parece que tenemos que ir más allá. Con el gasto que se ejecute, se deben obtener resultados. ¿Qué me refiero? Nada se dice de la informalidad. O sea, traes 23% del PIB en informalidad, que contribuye muy poco. Traes 57% de la población económicamente activa en la informalidad, tampoco contribuye. Entonces, además de
de esto se tienen que hacer propuestas para, sin necesariamente subir impuestos, generar una mayor base tributaria, una mayor base de contribuyentes que le empiece a dar solvencia a las finanzas públicas. Entonces, me parece que la tarea sí es un organismo de vigilancia que dé directrices, pero yo reitero, me parece que la tarea es de trabajar sobre la hacienda pública que no ha generado los resultados adecuados en los últimos 40 años. O sea, en general, ¿en esto coincidirían? O sea, a ese nivel digamos, de amplitud tendría que llegar el mandato de un Consejo Fiscal, incluso sobre temas, sobre, por ejemplo, la incorporación de la informalidad. Desde fundar, especialmente, hablar de una mayor recaudación también a impuestos al capital. Ya tenemos que empezar a hablar de la base desde el capital. O sea, usted, tú ya quieres estar en las recomendaciones, o sea, ya te quieres ir hasta, digamos, empezar a ejercer. Sí, no, creemos que es clave empezar a hablar de recaudación en México. Sí es un tema que tenemos pendiente, que los pasivos que se están generando al futuro y a largo plazo, y creo que ese es digamos, el rol más importante que van a tener en un Consejo Fiscal, es una mira a largo plazo, y en ese largo plazo tenemos que empezar a ver, no nada más a 5, estamos hablando de 10, 20 años que vamos a hacer. Fundar quiere hablar de eso, yo le diría al CIEP, ¿el país va a poder evitarlo? No, una reforma fiscal tiene que plantearse en los próximos años, 3 años, algo así, porque sí, los recursos son escasos, las presiones cada vez son mayores, y lo que comentaban de la informalidad sí es un tema importante. Sí hace falta mayores mecanismos para incorporarlos, aumentar la eficiencia recaudatoria y este tipo de cosas. Sin embargo, no estoy seguro que ese debe de ser el mandato del Consejo Fiscal en sí. Meterse en esos temas no creo que debería ser el mandato del Consejo Fiscal en sí, sino más bien velar por lo que hemos comentado, que es principalmente la sostenibilidad del sistema fiscal mexicano a largo plazo. Digamos que, recogiendo, y voy a la recta final del programa, los comentarios, habría que definir exactamente cuáles son las funciones, hasta cuál sería el ámbito de competencia, el nivel de consenso que hubiera sobre este organismo. Y la pregunta final, José Luis, es si tú ves que esto se vaya a poder implementar con la rapidez con la que quieren ir con otros temas a partir del 1 de diciembre, o si es una idea pues que estará ahí quizá para después. Mira, durante los últimos 35 años el problema es que el gasto público siempre ha ido adelante de la salud de las finanzas públicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de interés, porque hay ciertas tareas que el Estado tampoco puede renunciar a hacer, es decir, educación, salud, seguridad, hay cosas que no se pueden frenar, y lo que han frenado normalmente es la inversión pública. Entonces, evidentemente, entendiendo que esa presión va a continuar, me parece que va a ser algo complejo de lograr. A mí sí me parece que si no tenemos una visión integral y nos seguimos basando únicamente en la parte de ajuste restrictivo fiscal para lograr controlar déficits, estamos en un problema. Ya lo hicimos en los 80s y lo que acabó ocurriendo es que no se solucionó el problema. Cada crisis lo que hemos hecho es un ajuste fiscal para tratar de lograr reducir los déficits, pero como detrás de eso no hay crecimiento económico, que es la mejor fórmula para generar mayor recaudación, no hay formalización de la economía, no hay un sistema tributario equitativo que también genere ingresos por todos lados, me parece que mientras no hagamos la tarea de forma integral, difícilmente vamos a generar algo que sea sostenible. Pues la verdad es que creo que esa fórmula lo resume bastante bien, y sobre eso habría consenso, que el gasto público no vuelva a ir digamos, adelante de la salud financiera, de las finanzas públicas. Así es. Se dice, digamos, en general, pero a la hora de aterrizarlo, Carlos, ¿tú ves que esto vaya a poder ocurrir en el corto o mediano plazo a partir de que llegue el nuevo gobierno? Pues justamente ¿Le ves viabilidad o no? Justamente esos son los contrapesos institucionales que tienen que apoyar la idea de que no sea así, ¿no? De que veamos por la salud, de que veamos por la sostenibilidad, pero veamos por el futuro. ¿Pero qué receptividad ves del equipo del nuevo gobierno? Pues, ¿se han reunido con ustedes? ¿Han tenido ya charlas? ¿Ves que este tema camine o lo ven, digamos, mucho más verde? Lo que ya sabemos es que viene el paquete económico 2019. Eso ya lo sabemos. Lo que vamos a buscar durante las próximas semanas es el acercamiento para hablar de estos apellidos que hemos dicho, ¿no? Sí, Consejo Fiscal, pero un Consejo Fiscal sobre todo que cuente. Que cuente y saber pues exactamente cuáles van a ser sus facultades. Sí, ¿cómo ves? Sí, y totalmente de acuerdo con lo que decían que el enfoque no debe ser nada más cuadrar el déficit, por así decirlo, sino también vigilar todo tipo de políticas, algún cambio tributario, como un aumento en alguna tasa de impuesto, debe ser un órgano que pueda
decirnos la incidencia que tiene a largo plazo en la redistribución del ingreso, en todo ese tipo de cuestiones. También en el gasto, en algún cambio en la manera en la que, en las tasas de pensiones, por ejemplo, también debe de analizar la incidencia que pueda tener esto en el largo plazo. O sea, no solamente es cuadrar el déficit, sino analizar todo tipo de política pública que tenga que ver tanto con ingresos como por gasto. Muy bien. Pues mayor debate público sobre las finanzas públicas, que en general tienen poco debate público, José Luis, y son bastante oscuras y opacas. Los han sido. Pues es que detrás del dinero hay muchas relaciones de poder. Entonces, eso genera que normalmente la quieras mantener en lo oscurito. No, que se vean los efectos, pero no se vea la mano que mece la cuna. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco muchísimo, como siempre, José Luis de la Cruz. Un placer de verdad haberte tenido como siempre. Carlos Brown, coordinador de política fiscal, justicia, ¿no? Justicia fiscal de Fundar. Y muchas gracias también a Adrián García, investigador del CIEP. Muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias por haber venido, gracias por sus comentarios, pero sobre todo gracias a usted por haberse con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que la pase muy bien. Hasta luego. Adiós.